Mi esposo adicto intentó secuestrar a nuestro hijo para extorsionarme, pero ahora está en la cárcel y me suplica que lo ayude. Nunca imaginé que la persona con la que me casé podría llegar a convertirse en alguien a quien temería. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue un cambio lento, casi imperceptible al principio, pero cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Conocí a mi esposo, Daniel, cuando ambos teníamos 20 años. Era un hombre carismático, trabajador y con una energía que iluminaba cualquier habitación. Me enamoré de él rápidamente, y poco después nos casamos. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, todo fue como lo había imaginado. Teníamos un hogar estable, buenos empleos y, eventualmente, un hijo que nos llenó de felicidad. Pero algo comenzó a cambiar. Primero fueron cosas pequeñas, fáciles de justificar. Llegaba más tarde del trabajo, estaba más cansado, más irritable. Luego empezó a faltar dinero. No cantidades enormes, pero lo suficiente para notar que algo no cuadraba. Cuando le preguntaba, siempre tenía una excusa, que había tenido que prestarle dinero a un amigo, que había pagado una cuenta que se me había olvidado, que simplemente había gastado de más sin darse cuenta. Después vinieron las desapariciones. Salía a hacer un mandado y tardaba horas en volver. Cuando regresaba, olía extraño y sus pupilas estaban dilatadas. Cuando le preguntaba qué estaba pasando, se ponía a la defensiva. ¿Por qué estás tan paranoica? Solo salí un rato, ¿es un crimen ahora? Algunas veces, intentaba restarle importancia con bromas, pero otras veces se enojaba tanto que me asustaba. No era físico, no todavía, pero su temperamento me hacía sentir que estaba pisando sobre vidrios rotos. El punto de quiebre llegó cuando un día encontré a un hombre desconocido en la puerta de nuestra casa. Era alto, con el rostro marcado por cicatrices y una expresión dura. Dile a tu esposo que pague lo que debe. No quiero volver a aparecer por aquí. No necesité más explicaciones. Enfrenté a Daniel esa noche, y por primera vez, no pudo negarlo. Me dijo que solo había sido una mala decisión, que había apostado algo de dinero porque estaba tratando de ganar más para nosotros, para el niño. No volverá a pasar, me prometió, con una sonrisa nerviosa. Le creí. O quise creerle. Pero no solo volvió a pasar, sino que empeoró. Meses después, encontré una bolsa con polvo blanco en uno de sus cajones. Me sentí enferma al instante. Cuando le mostré lo que había encontrado, su reacción fue de furia. Me arrebató la bolsa de las manos y gritó que no tenía derecho a esculcar sus cosas. Ahí fue cuando entendí que ya no podía seguir negándolo, mi esposo era adicto. Intenté ayudarlo. Hablé con él, con su familia, con un terapeuta que me aconsejó cómo manejar la situación. Pero Daniel no quería ser ayudado. Cada vez que intentaba hablarle sobre rehabilitación, se cerraba, gritaba o simplemente desaparecía por días. Pero lo peor llegó cuando empecé a notar que nuestro hijo también sufría las consecuencias. Había noches en las que Daniel regresaba a casa en un estado tan deplorable que apenas podía mantenerse en pie. A veces, cuando el niño lloraba, él se frustraba tanto que golpeaba la pared o lanzaba objetos al suelo. Nunca lo tocó, pero el miedo en los ojos de mi hijo era suficiente para decirme que esto no podía seguir así. Decidí separarme. Fue la decisión más difícil de mi vida. Tenía miedo de lo que él pudiera hacer, pero más miedo me daba lo que podría pasarle a mi hijo si seguía expuesto a esa vida. Solicité la custodia total, alegando que Daniel no estaba en condiciones de ser un padre responsable. Fue un proceso difícil y desgastante, pero al final, la justicia estuvo de mi lado. Solo se le permitieron visitas supervisadas. Pensé que con esto todo terminaría. Pensé que podría empezar de nuevo, enfocarme en mi hijo y dejar atrás el infierno que había vivido. Pero estaba equivocada. Daniel no iba a dejarme ir tan fácilmente. Y lo que hizo después, nunca podría haberlo imaginado. ¿Han pasado por algo parecido o conocen a alguien que lo haya hecho? ¿Creen que los adictos realmente pueden cambiar o siempre recaen? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Cuando obtuve la custodia total de mi hijo y limité las visitas de Daniela supervisadas, pensé que lo peor había pasado. Pensé que, con el tiempo, él se daría cuenta de que necesitaba ayuda y que, tal vez, algún día podría ser un padre responsable. Pero subestimé hasta dónde podía llegar su desesperación.
Durante los primeros meses después de la separación, Daniel insistió en que le permitiera ver a nuestro hijo sin supervisión. Me llamaba, me enviaba mensajes, incluso apareció en mi casa varias veces, exigiéndome que le diera otra oportunidad para demostrar que podía ser un buen padre. Yo me mantenía firme. No iba a arriesgar a mi hijo. Pero cada vez que lo rechazaba, su tono cambiaba. Pasaba de la súplica a la amenaza en cuestión de minutos. No puedes hacerme esto. Es mi hijo también. ¿Quieres que esto se vuelva feo? Porque puedo hacer que se vuelva feo. Lo bloqueé de mi teléfono. Hablé con mi abogado y me dijeron que, mientras no incumpliera ninguna ley, no había mucho que pudiera hacer. Hasta ese momento, sus amenazas eran solo palabras. Pero luego dejó de intentar hablar conmigo. Pensé que tal vez se había cansado. Tal vez había tocado fondo y, finalmente, había decidido buscar ayuda. Pero estaba equivocada. Un sábado en la mañana, llevé a mi hijo al parque. No era un día de visita supervisada, así que no esperaba ver a Daniel. Estaba disfrutando ver a mi niño jugar en los columpios cuando noté un auto estacionado al otro lado de la calle. No le di importancia hasta que vi que había alguien dentro, mirándonos. Mi corazón se aceleró. Intenté calmarme, decirme que estaba paranoica. Pero cuando tomé a mi hijo de la mano y comenzamos a caminar hacia nuestro auto, el otro vehículo encendió el motor. Algo no estaba bien. Aceleré el paso, pero en cuestión de segundos, Daniel salió del auto y se acercó corriendo hacia nosotros. «Dame a mi hijo», gritó, con una furia que me dejó paralizada. Antes de que pudiera reaccionar, ya lo tenía en brazos. Mi hijo empezó a llorar y gritar por mí. Intenté alcanzarlo, sujetarlo, pero Daniel me empujó con tanta fuerza que caí al suelo. No recuerdo exactamente cómo logré levantarme tan rápido, pero lo perseguí. Mi hijo gritaba. Mi mente estaba nublada por el terror. Daniel corrió hacia su auto, abrió la puerta trasera y metió a nuestro hijo adentro. Yo llegué justo cuando él cerraba la puerta y traté de abrirla desesperadamente, pero estaba bloqueada. «Daniel, por favor. No hagas esto». Pero me ignoró y se subió al asiento del conductor. Cuando el auto arrancó, creí que iba a morir del pánico. Grité. Grité con toda la fuerza de mis pulmones. Corrí detrás del auto unos metros, pero fue inútil. Saqué mi teléfono y llamé al 911. Nunca antes había hablado con tanta desesperación en mi vida. Les di la descripción del auto, la dirección en la que se dirigía y les supliqué que encontraran a mi hijo. Minutos después, recibí un mensaje de Daniel. Si quieres volver a ver a tu hijo, dame $10,000. No llames a la policía. Si me traicionas, lo pagarás caro. Me quedé paralizada. No sabía qué hacer. No tenía esa cantidad de dinero disponible y, aunque la tuviera, ¿cómo podía confiar en que me lo devolvería si le pagaba? La policía me aconsejó que respondiera fingiendo estar dispuesta a pagar. Les di acceso a mi teléfono para rastrear la conversación. Le escribí. No tengo $10,000 ahora mismo, pero puedo conseguirlo. Dime dónde encontrarte. Esperé. Cada segundo era una agonía. Finalmente, respondió con una dirección. Era un motel barato a las afueras de la ciudad. La policía preparó un operativo de rescate. Me dijeron que no debía acercarme y que ellos se encargarían. Pero yo no podía quedarme quieta. Me mantuve cerca, en otro vehículo con un oficial. Cuando Daniel salió del motel, llevaba a mi hijo en brazos. Parecía nervioso, mirando a todos lados. Cuando los policías lo rodearon, trató de correr. Fue una de las escenas más aterradoras de mi vida. Mi hijo estaba en medio de todo, llorando y gritando. Daniel forcejeó con los agentes, pero lo redujeron rápidamente. Mi hijo corrió hacia mí, temblando, y lo abracé como si nunca más fuera a soltarlo. Daniel fue arrestado en el acto. Se le imputaron cargos por secuestro y extorsión, entre otros delitos. El juicio no tardó mucho. Con todas las pruebas en su contra, fue sentenciado a varios años de prisión. La primera vez que me llegó una carta de él desde la cárcel, no la abrí. No quería saber qué tenía que decir.
No después de lo que hizo. Pero ahora ha insistido tanto que empiezo a preguntarme. ¿Creen que las penas de cárcel realmente rehabilitan a las personas como mi ex? ¿Cómo manejarían explicarle esto a un niño cuando crezca? ¿Es posible que algún día lo perdone o es algo imperdonable? Han pasado 6 meses desde que Daniel fue sentenciado y, aunque he tratado de seguir adelante, siento que su sombra sigue persiguiéndome. Después del secuestro de mi hijo, me enfoqué en terapia, tanto para él como para mí. Mi pequeño aún tiene pesadillas. Se despierta llorando en medio de la noche, a veces llamando a su papá, a veces solo gritando de miedo. Intento explicarle, con palabras simples y sin cargarlo con detalles, que su padre está en un lugar donde lo están ayudando, pero que por ahora no puede verlo. Aún no sé cómo abordar esto a largo plazo. Yo también lucho con mi propio trauma. Antes, si escuchaba un auto frenar cerca de mí o veía a un hombre con la complexión de Daniel, mi corazón se aceleraba como si estuviera en peligro otra vez. Estoy trabajando en eso. Pero lo que menos esperaba era que Daniel intentara volver a entrar en nuestras vidas, incluso desde la cárcel. La primera carta me llegó hace un mes. El sobre era simple, con mi nombre escrito en una caligrafía que reconocí al instante. Me quedé helada al verlo. No lo abrí de inmediato. Lo dejé sobre la mesa, observándolo como si fuera una bomba a punto de explotar. Pasaron días hasta que reuní el valor para leerla. Sé que lo que hice estuvo mal. No hay excusas. Me odio por lo que te hice, por lo que le hice a nuestro hijo. Pienso en él todos los días, y el saber que probablemente nunca me dejarás volver a verlo me está matando. Pero necesito que sepas que he cambiado. Estoy en terapia aquí en la cárcel. Estoy en rehabilitación. Por primera vez en años, estoy limpio. Me han obligado a confrontar todo lo que hice, y no puedo dejar de pensar en ustedes. Me gustaría hablar contigo. No quiero nada, solo que me escuches. ¿Podrías al menos responderme? No supe qué sentir al leerlo. ¿Ire? Dolor. Miedo. Y, aunque no quiera admitirlo, una parte de mí también sintió confusión. Él decía haber cambiado. Pero, ¿cómo podía confiar en él después de todo lo que hizo? Después de haberme arrancado a mi hijo de los brazos y haberlo usado como moneda de cambio. Decidí ignorarlo. No iba a responder. No tenía ninguna obligación de hacerlo. Pero entonces llegó la segunda carta. Esta vez, la rompí sin leerla. Y luego vino la tercera. Y la cuarta. Y entonces, su familia comenzó a contactarme. Primero, su hermana. Me llamó por primera vez en años. Sonaba distinta, más cautelosa. Me preguntó cómo estaba mi hijo, y luego, como si no quisiera parecer demasiado obvia, mencionó a Daniel. Dice que ha cambiado, me dijo. Sé que no hay justificación para lo que hizo, pero de verdad creo que está arrepentido. Está en terapia todos los días. Lo obligaron a asistir a sesiones grupales con otros internos. No es el mismo de antes, te lo juro. Me limité a escuchar. Luego fue su madre. Ella fue más directa. Él necesita tu ayuda. Ha hablado con un abogado. Quiere apelar su sentencia. Si testificas a su favor, podría salir antes. Solo piensa en tu hijo, ¿de verdad quieres que crezca sin su padre? Y ahí fue cuando me quebré. ¿Que sí quería que mi hijo creciera sin su padre? No, por supuesto que no. Pero tampoco quería que creciera con un padre que lo secuestró, que me puso en una situación de terror absoluto. Le dejé claro que no pensaba testificar por él. Pero sus palabras se quedaron en mi cabeza. Desde entonces, han llegado más cartas. Algunas largas, algunas cortas. Todas con el mismo mensaje, he cambiado. Perdóname. Déjame volver a ver a mi hijo. No sé qué hacer. Parte de mí quiere creerle. Parte de mí quiere cerrar este capítulo y seguir adelante sin mirar atrás. Pero otra parte aún se despierta por las noches con el recuerdo de su auto alejándose con mi hijo dentro. ¿Las personas como él realmente cambian? ¿O es solo otra manipulación más? No sé si quiero descubrirlo.
Han pasado unas semanas desde mi última actualización, y después de mucho pensarlo, hice algo que nunca creí que haría, fui a verlo. No fue una decisión impulsiva. Me debatí durante días, repasando una y otra vez las razones por las que no debía hacerlo. Pero cada carta que llegaba, cada llamada de su familia, cada pregunta de mi hijo sobre su papá me carcomía por dentro. ¿Estaba haciendo lo correcto al ignorarlo? ¿Y si realmente había cambiado? ¿Y si el hombre del que me enamoré aún estaba allí, enterrado bajo el desastre que él mismo creó? Lo hablé con mi terapeuta. Me dijo que si decidía ir, debía tener claros mis límites. No era una reunión para perdonar ni para darle falsas esperanzas, sino para obtener respuestas. Así que tomé una decisión, acepté visitarlo. El encuentro. El día de la visita, sentí que mi cuerpo pesaba el doble. Me temblaban las manos mientras pasaba por los controles de seguridad. No había visto a Daniel en meses, y aunque sabía que estaba en un ambiente controlado, no podía evitar el miedo que me producía su sola presencia. Cuando finalmente entré en la sala de visitas y lo vi al otro lado del vidrio, casi no lo reconocí. Había perdido peso. Tenía el rostro más delgado, con sombras oscuras bajo los ojos. Su cabello, antes siempre desordenado pero con cierto aire de rebeldía, estaba ahora corto y descuidado. Pero lo que más me impactó fue su expresión, no era la de un hombre arrogante o enojado. Era la de alguien quebrado. Se acercó lentamente y tomó el teléfono del otro lado del vidrio. Yo hice lo mismo. Gracias por venir, fue lo primero que dijo. Su voz sonaba áspera, como si no hubiera hablado en días. No respondí de inmediato. Lo observé, tratando de leer entre líneas, tratando de ver si esto era real o si solo era otra de sus manipulaciones. ¿Por qué me llamaste? Pregunté finalmente. Él exhaló y bajó la mirada. Porque necesito que me escuches. Porque no puedo seguir con esto sin saber si algún día podré tener una oportunidad con mi hijo. No podía evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Una oportunidad? Repetí, incrédula. ¿Después de lo que hiciste? Daniel, secuestraste a nuestro hijo. Lo tomaste de mis brazos y me pediste dinero por él. ¿De verdad crees que puedes volver de eso? Cerró los ojos por un momento, como si las palabras le dolieran físicamente. Lo sé. Sé que lo que hice no tiene justificación. No hay un solo día que no me odie por eso. Pero estaba fuera de control. Estaba hundido. No pensaba con claridad. No lo hice porque no amara a nuestro hijo. Lo hice porque estaba desesperado y enfermo. Eso no cambia lo que pasó. Lo sé. Pero quiero que sepas que estoy cambiando. He estado en terapia todos los días. Estoy en un programa de rehabilitación, estoy escribiendo un diario, estoy enfrentando todo lo que hice. Y lo hago porque quiero ser mejor. No para salir antes, no para manipularte, sino porque no puedo vivir con lo que fui. Me quedé en silencio. Quería creerle. De verdad quería hacerlo. Pero... ¿cómo podía? No espero que me creas de inmediato, continuó. Solo quiero una oportunidad para demostrarte que soy alguien diferente. No estoy pidiendo que me perdones, solo que me dejes enmendar algo de lo que destruí. Respiré hondo y me obligué a mantener la calma. ¿Y qué quieres que haga yo con esto? Su mirada se suavizó. Solo dime si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que algún día me dejes ver a nuestro hijo de nuevo. No ahora, no pronto, pero algún día. Sentí un dolor punzante en el pecho. No respondí. No podía responder. La verdad era que no lo sabía. Después de la visita. Desde ese día, mi mente ha sido un torbellino. Por un lado, mi instinto me dice que no puedo confiar en él. Que no importa cuántas veces diga que ha cambiado, el daño ya está hecho. Pero, por otro lado, lo vi. Vi su desesperación, su arrepentimiento. ¿Qué pasa si realmente está cambiando? ¿Sería justo privar a mi hijo de un padre que intenta redimirse? Pero al mismo tiempo, ¿y si es solo una actuación? ¿Y si dejo que vuelva a entrar en nuestras vidas y nos vuelve a destruir? No tengo respuestas. Solo sé que después de verlo, nada en mí está seguro de lo que debo hacer. Estoy confundida.
Estoy cansada. Y, por primera vez en mucho tiempo, estoy dudando de lo que creía inquebrantable. Ha pasado más de un año desde que Daniel fue sentenciado, y aunque el tiempo ha traído algo de estabilidad a mi vida, también ha traído nuevas incertidumbres. Hace un mes, me llegó una notificación inesperada: Daniel iba a ser liberado antes de cumplir su sentencia completa. Mi estómago se hundió al leerla. Sabía que había estado trabajando en su rehabilitación dentro de la cárcel, que había asistido a terapia y que su buen comportamiento le había permitido reducir su condena, pero jamás pensé que el día de su liberación llegaría tan pronto. Mi primera reacción fue pánico. Recordé su mirada cuando secuestró a nuestro hijo, la desesperación en su voz cuando me exigió dinero. Recordé los meses de terror, las noches sin dormir preguntándome cómo mi vida había llegado a ese punto. Pero luego, me obligué a respirar y recordar algo más. Recordé nuestro último encuentro en prisión. Recordé sus palabras, su expresión rota, su promesa de cambiar. ¿Era real? ¿O simplemente otra manipulación? No lo sabía. Lo único que sabía era que pronto estaría fuera, y quería verme. El mensaje. Días después de su liberación, recibí un mensaje de un número desconocido. Sé que no quieres saber de mí. Entiendo si me odias, si nunca quieres volver a verme. Pero estoy fuera, y lo primero que quiero hacer es demostrarte que no soy el mismo hombre que lastimó a nuestra familia. No espero nada de ti, solo quiero que sepas que estaré aquí si algún día decides escucharme. Lo leí y lo releí, con el pulso acelerado. No me pedía ver a nuestro hijo de inmediato. No exigía nada. Solo, dejaba la puerta abierta. Y eso me aterraba más que si hubiera hecho una exigencia directa. Porque significaba que ahora la decisión era completamente mía. Las opiniones divididas. Hablé con mi terapeuta, con mis amigos más cercanos, incluso con mi abogado. Las reacciones fueron mixtas. La gente no cambia tan fácilmente, me dijo una amiga. No olvides lo que te hizo. Tal vez sí ha cambiado, pero eso no significa que tengas que dejarlo volver a tu vida, me advirtió otra. Su rehabilitación no es tu responsabilidad. Pero mi terapeuta me hizo una pregunta que me dejó pensando. Si en verdad ha cambiado, ¿estás preparada para cargar con la culpa de no haberle dado una oportunidad de demostrarlo? Porque, aunque no quiera admitirlo, una parte de mí aún recuerda a la persona que fue antes de su adicción. Al chico que me hizo reír. Al hombre con el que alguna vez soñé un futuro. ¿Es justo para mi hijo que lo prive de la posibilidad de tener un padre, si de verdad ha cambiado? Pero al mismo tiempo, ¿puedo arriesgarme a confiar en él otra vez? El encuentro final. Después de días de indecisión, acepté verlo. Esta vez, en un lugar público. Un café en una zona transitada. Nada privado. Nada que le diera una falsa sensación de esperanza. Cuando lo vi entrar, mi corazón se aceleró. Se veía diferente. Más delgado, sí, pero también más, tranquilo. Su mirada ya no tenía el mismo aire errático de antes. Nos sentamos frente a frente. Gracias por venir, dijo en voz baja. Asentí, sin decir nada. Esperé. No quiero hacer esto más difícil de lo que ya es, continuó. No espero que me creas de inmediato. Pero necesito que sepas que todo este tiempo, he estado trabajando en ser una mejor persona. Y no solo por mí, sino por nuestro hijo. Apreté los labios. Daniel, no puedo borrar lo que hiciste. No puedo olvidar que tomaste a nuestro hijo y lo usaste para extorsionarme. Bajó la mirada, asintiendo lentamente. Lo sé. Y no quiero justificarlo. No hay excusas. Solo quiero que algún día, cuando estés lista, consideres la posibilidad de que puedo ser mejor. El silencio se instaló entre nosotros. Por primera vez en mucho tiempo, no vi al hombre que me había aterrorizado. Vi a alguien roto, alguien tratando de reconstruirse. Pero, ¿era suficiente? La decisión. No tengo una respuesta definitiva todavía. No le prometí nada. No dije que lo perdonaba ni que lo dejaría ver a nuestro hijo. Solo le dije la verdad. No sé si puedo confiar en ti. No sé si algún día podré hacerlo. Él asintió. No discutió.
Solo dime si hay una posibilidad, por pequeña que sea. Y ahí estoy ahora. Atrapada entre el pasado y un futuro incierto. ¿Le daré la oportunidad de demostrar que ha cambiado? No lo sé. Pero por primera vez en mucho tiempo, no lo descarto por completo. Si te ha gustado la historia, dale like y suscríbete para más historias de Reddit.